Hoy vamos a ver cómo podemos integrar Nest.js y MongoDB en un mismo proyecto. Para ello vamos a crear una pequeña API y vamos a hacer el CRUD. Vamos a estar utilizando una librería que se llama Mongoose, que es básicamente una capa de abstracción para utilizar las funcionalidades de MongoDB. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto y para eso tenemos que tener instalado Nest.js o la terminal de Nest.js. Y para eso es ejecutar este comando npm install -g @nestjs/cli. Esto básicamente nos permitirá crear proyectos de Nest.js desde la terminal. Le damos enter y bueno, yo ya lo tengo instalado, entonces va a ser bastante rápido, pero dependiendo de si ustedes lo tienen o no instalado, pues podría tardar un poquillo más de tiempo. Como podemos ver, aquí me dice que ya está instalado. Y bueno, el siguiente comando que tenemos que ejecutar es un comando para crear un proyecto de Nest.js. Para eso es el comando nest_new y aquí se usa el nombre del proyecto. En este caso, como yo ya estoy en el directorio en donde quiero crear el proyecto, puedo poner simplemente un punto. Pero en el caso de que estuviéramos en una carpeta y aparte queremos crear otra carpeta con el nombre del proyecto, pues le podríamos dar un nombre. Aquí, por ejemplo, podría ser Nest CRUD Mongo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le voy a poner el punto porque yo ya estoy en el directorio. Aquí nos va a preguntar qué tipo de gestor de paquete queremos utilizar. En este caso yo voy a utilizar npm, pero hay la opción de yarn y pnpm. Ok, npm. Y bueno, aquí ya estará instalando lo que son los módulos. Aquí ya terminó de hacer la creación del proyecto, ya agregó todos los archivos, tanto la carpeta CRC como otros archivos como el package.json y demás. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es instalar los módulos que vamos a estar utilizando, que en este caso es el siguiente comando npm install, que es mongoose, que es la librería que vamos a estar utilizando, y nest.js mongoose. Esto para poder hacer la integración de forma sencilla con Nest.js. Entonces le damos instalar y bueno, esto instalará lo que son esos módulos en nuestro proyecto. Aquí como podemos ver ya terminó de instalar los módulos y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer ahora sí es agregar los módulos nuestros, es decir, el módulo de usuarios. Como podemos ver aquí pues se creó dentro de CRC el archivo main, el archivo app.module, app.service, app.controller, etcétera. Estos módulos normalmente pues no, o sea, aquí no agregamos la lógica de cierto, por ejemplo, de los módulos de usuarios, sino que creamos un módulo específico y normalmente yo lo suelo agregar en una carpeta que se llama módulos y dentro agrego todos los módulos necesarios. Para crear módulos podemos hacerlo de la forma manual, que es básicamente ir agregando cada archivo, tanto el .module, .ts como el .service, .controller, etcétera. O podemos crearlo a través de la línea de comandos. Eh, Nosotros ya tenemos el módulo Nest instalado de forma global y tiene una serie de comandos que podemos utilizar, entre ellos este comando que es nest g, que es de generar, y aquí le ponemos resource y aquí podemos poner el módulo o el nombre del recurso. En este caso le voy a poner modules/users. Esto lo que va a hacer es que si no existe esta carpeta modules, la va a crear y dentro va a crear lo que es esta carpeta con los archivos correspondientes de usuarios. Entonces, bueno, voy a darle ejecutar y aquí nos pregunta qué tipo de capa queremos utilizar. Aquí, en este caso, lo que vamos a utilizar es REST API. Entonces es la primera. Nos dice que si nos gustaría generar los endpoints. Aquí podemos ponerle que sí. Vamos a ponerle yes. Y bueno, esto empezará a crear los archivos necesarios. Y como podemos ver, es bastante rápido. Aquí ya creo lo que es la carpeta modules y dentro tiene la carpeta users, que a su vez dentro contiene ya los archivos necesarios, que son el controlador, el servicio y el módulo. Y bueno, también crea eh, dos carpetas adicionales, que es para las entidades, que las entidades normalmente se utilizan para bases de datos tipo MySQL, Postgres, es decir, bases de datos relacionales y, y el DTO,
que esto lo utilizamos para cuando queremos recibir los datos. De hecho, esto lo vamos a estar utilizando en este ejemplo. Y bueno, aquí nosotros vamos a crear una carpeta adicional que se llama esquemas, que normalmente se usa con las bases de datos como MongoDB, o sea, no relacionales. Y aquí es donde vamos a poner nuestro esquema. Entonces, bien. Ahora, dentro de esta carpeta de esquemas vamos a crear un archivo que es user.schema.ts. Aquí, por ejemplo, aquí en entities es user.entity.ts. Entonces en MongoDB pues podemos utilizar el esquema. Y aquí vamos a definir los siguientes atributos. Yo ya los tengo definidos. Todo esto se los voy a dejar en la descripción del video. O lo pueden ir copiando mientras van viendo el video. Pueden darle pausa y escriben el código. Entonces, bueno, aquí este es el esquema que se va a estar utilizando con MongoDB. Como podemos ver aquí, lo primero que hacemos es importar Nest.js Mongoose e importamos ciertos atributos como es prop, o en este caso es un decorador, el esquema, que también es un decorador, y el esquema factory, que con este vamos a definir el esquema y es lo que vamos a estar exportando. Y bueno, también importamos lo que es el documento de Mongoose para extenderlo en nuestra clase. Y aquí lo que estamos haciendo es básicamente crear una clase con el nombre de usuario y le estamos definiendo una serie de atributos que es nombre, usuario, correo y edad. Y en este caso pues estamos diciendo que los tres primeros, es decir, el nombre, el usuario y el correo, tienen que ser obligatorios. Si no se pasan esos atributos, lo que va a pasar es que va a retornar un error. Y bueno, la edad puede ser, no es necesaria realmente. Entonces, bueno, este es de tipo numérico. Y bueno, este sería nuestro esquema en MongoDB. Ahora, hasta aquí solamente hemos definido lo que es el esquema de MongoDB. Sin embargo, no hemos hecho todavía la conexión con la base de datos. Vamos a hacer un primer paso antes de hacer la conexión con la base de datos. Y es que nos vamos a ir a nuestro archivo de users.module.ts. Aquí le voy a voy a cambiar el formato. Y como podemos ver, este es nuestro archivo del módulo. Aquí lo que vamos a estar haciendo es importar el módulo de Mongoose para que podamos utilizarlo en este módulo. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es importar dos módulos, que en este caso es Mongoose Module, que es que se importa de Nest.js Mongoose. Y también tenemos que importar el user y el user schema, que son los que acabamos de crear recientemente. Aquí muy importante, nos dice que o nos marca como si hubiera un error y esto es simplemente porque no lo estamos usando todavía, pero ya vamos a utilizarlos. Para ello lo que vamos a hacer es aquí agregar un import. Aquí agregamos este imports, que es básicamente para importar módulos externos a este módulo, en este caso MongoDB o el módulo de Mongoose. Y aquí le vamos a poner Mongoose Module, que es lo que acabamos de importar, .forFuture. Y aquí le pasamos un arreglo con ciertos atributos. Aquí básicamente lo que le estamos pasando son los esquemas que vamos a estar utilizando y le pasamos, o esto recibe el nombre y el esquema. En este caso el nombre lo podemos sacar de user.name y el esquema básicamente es user schema. ¿Ok? Y con esto ya estaríamos importando lo que es el esquema que vamos a estar utilizando, pero aún no tenemos hecha la conexión. Para hacer la conexión necesitamos irnos a nuestro módulo app.module. Entonces vamos al archivo app.module, que es este. Igual voy a cambiar el formato. Y aquí básicamente tenemos el módulo principal de toda la aplicación. En este caso, aquí podemos poner lo que es la conexión a Mongo, por ejemplo. Si tuviéramos alguna otra conexión, por ejemplo, a Redis o algún otro servicio que estamos utilizando, podríamos ponerlo aquí también. Entonces, bueno, para hacer la conexión tenemos que importar Mongoose y básicamente aquí lo que tenemos que hacer es igual agregar un import. De hecho aquí ya está agregado. Y dentro de este arreglo de imports, lo que vamos a hacer es agregar el módulo que acabamos de importar de Mongoose. Y le vamos a agregar for root, que aquí básicamente lo que le vamos a pasar
es la URI de la conexión a nuestra base de datos de Mongoose. En este caso, aquí tengo un placeholder, pero este sería la URL de su conexión. De hecho, vamos a pasárselo de una vez. Vamos a ejecutar esto. Aquí voy a cerrar esto, no es necesario. Voy a ejecutar esto y vamos a ver que va a tronar porque eh, básicamente no le estoy pasando una conexión válida. Entonces vamos a ejecutarlo. De igual forma, mientras aquí como podemos ver ya tronó. Nos está diciendo que no es el formato válido. Aquí yo tengo una base de datos de Mongoose externa, en un servicio externo. Entonces voy a pasarle esa URL y vamos a iniciar nuevamente el servicio. Y como podemos ver, aquí ya inició el servicio de forma correcta. De hecho, aquí nos dice que Mongoose Module o las dependencias fueron inicializadas y no nos da un error. Si tuviéramos un error de conexión o algo así, eh, después de unos segundos nos pondría un mensaje en rojo que no fue posible hacer la conexión con el servicio de Mongo y diría algo así como reintentando y reintento número uno. Entonces lo intentaría varias veces y bueno, eso normalmente suele ser por algún error en los datos de conexión de aquí, ya sea la IP, el puerto, el nombre de usuario o algo ahí en la URL. O simplemente que el servicio no está habilitado para recibir peticiones externas del servidor, por ejemplo. Entonces sería revisar esa parte. Pero bueno, aquí ya se conectó. Y bueno, volviendo nuevamente a nuestro servicio de usuarios, aquí ya tenemos la conexión de MongoDB, ya definimos el esquema. Ahora tenemos el controlador, que aquí es donde vamos a estar recibiendo las peticiones. Aquí vamos a definir algunos endpoints, que es donde vamos a recibir la información. De hecho, me parece que son los mismos que están aquí. Simplemente para evitar errores voy a pegar los valores aquí. Y bueno, aquí nos salta un error y nos dice que el argumento de tipo string no es asignable a un parámetro de tipo numérico. Esto es porque no hemos definido todavía los parámetros, el tipo de dato en los servicios, en el servicio. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo de hecho de una vez. Aquí tenemos el servicio y como podemos ver, aquí espera un ID de tipo numérico. Vamos a cambiarlo. Vamos a pegar el servicio. Y ahora sí, aquí ya tenemos definido el servicio que vamos a estar utilizando. Aquí muy importante, ¿qué es lo que cambió aquí? Primero, se importa de Nest.js Mongoose, se importa inject model, que es básicamente para importar el módulo que acabamos eh, de, de importar aquí en el módulo de usuarios. Es decir, queremos usar el módulo de usuarios. Entonces, primero importamos eso. Luego importamos model de Mongoose. Esto simplemente para definir el tipo del esquema, el tipo de dato del esquema, que en este caso es de tipo usuario. Y bueno, aquí también importamos lo que es el esquema, que es el user, básicamente, o el tipo de dato user. Y bueno, dentro del servicio, en el constructor, pero no dentro de las llaves, sino como parámetro del constructor, le vamos a inyectar lo que es el modelo. Aquí le vamos a pasar el nombre del modelo con user.name. Aquí podría ser un string también, por ejemplo, user o usuarios, etcétera. Pero podemos dejarlo con user.name. Y lo podemos definir como privado, en este caso para que no sea accesible a través del controlador, por ejemplo, y definimos lo que es el user schema. En este caso, pues le decimos que es de tipo modelo y el modelo, pues es de tipo usuario, en este caso, del tipo usuario del esquema que acabamos de definir. Y bueno, ya con esto ya tenemos el esquema listo para usar, o sea, ya podemos usar las funcionalidades de Mongoose. Y pues aquí, por ejemplo, tenemos una serie de parámetros en donde ya estamos utilizando los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos el .findAll para encontrar todos los registros. Básicamente aquí hacemos un this.userSchema, que es esta variable, .find.exec. Y con eso nos estaría retornando todos los valores. Aquí en find1 de forma similar tenemos el user schema y a través del ID buscamos lo que es el registro.
de forma similar en create, creamos un nuevo esquema y lo guardamos posteriormente. Se retorna lo que se genera, que es básicamente el registro, incluyendo el ID del usuario. Y también tenemos lo que es el update, que en este caso pues hacemos un find by ID y lo actualizamos. Y por último el remove o el delete. Entonces, muy similar. Aquí como podemos ver pues ya estamos utilizando los métodos. Ok, ya tenemos aquí entonces el controlador y el servicio. Aquí muy importante, en este caso estamos diciendo que el body tiene que ser de tipo create user DTO, que son estos dos archivos que están aquí, que si recordamos son los archivos que venían cuando creamos el módulo de usuarios. Entonces vamos al create user DTO y aquí lo que vamos a hacer es definir nuestro DTO. Aquí yo ya lo tengo definido, básicamente esta es la estructura. Aquí le voy a dar un poco de formato, voy a formatear esto y aquí le voy a dar que arregle esto. Ok, ya está arreglado esto. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente definir nuestro DTO. Le estamos diciendo que el nombre es de tipo string, el username es de tipo string, el email es de tipo string y la edad es de tipo número y puede ser opcional. En este caso no es una integración completa de un DTO porque pues podemos agregar más configuraciones y de hecho podemos hacer que si no viene un campo de la forma en la que queremos pues dé un error. Pero dado que el objetivo es simplemente mostrar cómo hacer la conexión de MongoDB con Nest.js, pues lo vamos a dejar de forma simple. Pero igual esto siempre es bueno definirlo de una mejor forma. Entonces, este es el create DTO y vamos al update. En este caso lo que vamos a hacer es muy similar, de hecho es básicamente lo mismo. De hecho lo podemos copiar de acá. Pero bueno, es casi lo mismo. Básicamente lo que cambia es que aquí todos los campos son opcionales. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que realmente solamente queremos actualizar el nombre. Entonces los otros campos no es necesario que los pasemos. Entonces solamente pasaríamos el nombre o puede darse el caso que solamente queremos actualizar el username o puede darse el caso que queremos actualizar todos. Entonces pasamos todos los parámetros. Entonces bueno, esto nos permite cierta flexibilidad. Es por eso que los ponemos como opcionales. Y bueno, ya los tenemos definidos. Ahora sí, ya tenemos también nuestro controlador definido. Ya tenemos el servicio definido y también ya tenemos el módulo de usuarios y el módulo de app definidos. Entonces ahora lo que queda es simplemente probar porque como podemos observar ya vemos que el servicio o nuestra aplicación ya está funcionando correctamente. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a copiar esta URL. Aquí de hecho ya la tengo definida. Me voy a conectar. Como podemos ver aquí ya creo la colección de usuarios. Aquí le voy a dar ver documentos y podemos ver que no hay nada porque pues no hemos guardado nada. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Perdón, aquí no era. Vamos a crear un nuevo endpoint. En este caso vamos a definir un create, que es un post en este caso. Aquí el puerto es el puerto 3000. Estamos en localhost, entonces sería localhost. Y en el controlador, aquí definimos usuarios, que es esto de acá, users. Entonces tenemos que acceder a users. Y tenemos el get, que es obtener todos. El get, donde le tenemos que pasar un ID y el create, que en este caso es un post y pues la ruta es la ruta raíz, que la ruta raíz contiene un users, que es este de acá y es el que estamos agregando acá. Y aquí le vamos a pasar un body y vamos a pasarle un correo que es usuario o correo arroba gmail.com, por ejemplo. Y vamos a ejecutar esto. Y bueno, aquí nos dice que username es requerido. Aquí lo escribí mal. Y bueno, aquí nos dice que algo salió mal, que básicamente el correo, el usuario y el nombre es requerido. Esto es justamente lo que habíamos definido en el esquema. Y bueno, aquí veo que lo estoy mandando como texto, debería de ser como JSON. Entonces, ahora sí, vamos a enviarlo nuevamente.
Y como podemos ver, aquí ya se creó nuestro registro y en este caso vemos que nos regresa la misma información, incluyendo el ID del usuario, que es este ID de acá. Vamos a crear otro endpoint para el get. En este caso este es un get y si lo mandamos así tal cual, va a devolver todos los registros. En este caso solamente manda uno porque pues solamente hay un registro. Vamos a ver si puedo crear otro. Y como podemos ver, ahí ya manda los dos registros. Aquí, por ejemplo, si le pasamos un ID, o sea, slash ID, vemos que nos regresa simplemente el usuario con el ID que corresponde al que le acabamos de pasar. Y bueno, también si quisiéramos actualizar un registro, podríamos hacerlo. Aquí, por ejemplo, vamos a copiar esto de acá, vamos a pasarlo como JSON y vamos a ponerle prueba 1, por ejemplo. Vamos a ponerle prueba 1, usuario 1. Ahí se fue un carácter de más. Vamos a darle a enviar. Y como podemos ver, aquí ya se actualiza. Igual si hacemos un get, vemos que ya nos trae la información actualizada. Y vamos a la colección de Mongo, que estaba por acá. Esto ya debería de estarse actualizando, obviamente, porque pues lo estamos obteniendo ahí. Y como podemos ver, aquí ya se muestra la información de nuestros registros. Y por último, pues vamos a hacer el delete, que en este caso podemos hacerlo de esta forma. Y aquí nos dice que ya se eliminó bueno, no nos lo dice de forma explícita, pero nos devuelve un 200, ok. Y significa que ya se eliminó. Aquí si recargamos, vemos que solamente hay un documento. Entonces, bueno, así es como podemos hacer la conexión a la base de datos a través de Nest.js con Mongoose. Y eso es todo por este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en los siguientes videos.